Amigos y amigas, un gran saludo donde quiera que se encuentren. El día de hoy iniciamos un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela. En esta ocasión vamos a abordar el tema libres pero no controlados. ¿Qué tal? ¿Cómo establecer esos límites sanos en la crianza de nuestros adolescentes y jóvenes? Y para ello, en esta ocasión, desde Sonora para el mundo, tenemos a una gran colega y amiga que se ha distinguido por más de 16 años como psicóloga, como acompañante de niños, niñas y adolescentes, todos a nivel básico, desde preescolar hasta preparatoria también. Verónica Lugo Luna, que el día de hoy nos acompaña, también ha sido orientadora y colaboradora en varias instituciones educativas de gran prestigio en la Ciudad del Sol, en Hermosillo, Sonora. Bienvenida, Verónica, a Llévame contigo y vuela. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchísimas gracias. Estoy contenta y te comento algo. Justo cuando me estaba trasladando aquí al estudio, recordé todas las etapas que nos ha tocado compartir y dije, son muchas. Y qué emoción que ahorita vamos a coincidir en una colaboración donde pues a través del diálogo pues vamos a poder proyectar a otros, ¿sí? Todos los descubrimientos, los aprendizajes, pero sobre todo lo que hemos descubierto juntas también, haciendo equipo, ¿sí? Y tú sabes a qué me refiero, ¿no? El trabajo de terapia y el trabajo de madre, el trabajo en un aula y el trabajo complementario que puede ser una psicóloga. Porque hemos coincidido ambas en muchas facetas de nuestra vida, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito como madres de familia, como terapeutas, y a eso se refiere, Vero, cómo hemos venido creciendo juntas, cómo nos hemos venido acompañando y viendo cuáles han sido nuestras caídas, ¿por qué no, Vero? Total. Cuáles han sido nuestros errores, nuestras áreas de oportunidad y juntas también, muy de la mano, corazón a corazón, también descubrir cuáles son nuestras grandes fortalezas a través de lo más preciado que tiene un padre, una madre de familia, que son sus hijos. Y el día de hoy, amigos, quiero invitarlos a todos a que donde quiera que se encuentre, pongan mucha atención, pero sobre todo los voy a invitar porque estoy segurísima que este episodio les va a llenar el corazón y que también les va a dejar grandes herramientas para poder crear, para poder acompañar a sus hijos y sobre todo convertirse en esa mamá y en ese papá que sus hijos necesitan. Hoy vamos a hablar acerca de esos límites que de repente a los padres nos hace mucho ruido poner a nuestros hijos, pero que a nuestros hijos y a nuestras hijas, Vero, también les revuelve mucho el corazón. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad en donde se encuentren también va a ser como ellos acepten o no estos límites. Pero si te parece, Vero, vamos a empezar comentándole a nuestra audiencia a nivel mundial, quiero que sepas, ¿qué son los límites? ¿Qué pueden entender madres y padres de familia por límites en la crianza? Bien, les comparto. Desde una definición muy sencilla, a mí me encanta verlo de una visión de la terapia de arte, donde hablamos de lo que es un contorno. El contorno es aquello que pues delimita una forma, ¿sí? Y si nos vamos todavía a una definición muy literal, pues sería un límite, una frontera, una barrera, un tope, ¿sí? Que dice entre un territorio y otro, y pues en este tema es entre una persona y otra, o una situación y otra. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde es mi parte? Y hasta dónde pues afecta a otros. Entonces los límites son precisamente lo que nos van a definir, ¿sí? Hasta dónde mis acciones, mi actitud va a tener un impacto en otros. Entonces, en los niños y adolescentes,
Pues sí, así como lo dices, a pesar de que es un tema muy estudiado, muy platicado, siempre es interesante y seguimos aprendiendo de ellos porque no es tarea fácil. Porque es un tema que también yo puedo añadir, Vero. Es un tema que nos puede conectar con nuestros hijos cuando es abordado desde el amor, desde la conciencia, o bien nos puede también desconectar y lastimar a nuestros hijos. Así es, podemos crear puentes, ¿sí? Y transitar con ellos en sus diferentes etapas o crear una barrera. Y una barrera donde se van a estrellar, donde no nos van a encontrar disponibles o nosotros a ellos, porque ellos también van a aprender mucho de lo que nosotros hagamos, definitivamente. El tema de los límites en los niños y adolescentes es en la actualidad el desafío de padres, el desafío de maestros, el desafío de todo personal que está en el ámbito pues educativo y formativo. ¿Por qué? Porque es precisamente buscar como un punto de equilibrio ahí donde es, a ver, dejarlos ser para que tengan precisamente un desarrollo integral. Todos queremos que crezcan felices, sanos, que desarrollen habilidades para que se adapten y más todo lo que viene, ¿no? En el mundo que va a una revolución. Entonces, en dejarlos ser, pero también guiarlos y estar de cerca y entrenar y modelar, ¿sí? Y ser puntuales e indicarles hasta aquí, en este momento, en esta etapa de tu vida, hasta aquí es lo pertinente. Entonces, ese momento y ese equilibrio, pues se nos mueve a todos. ¿Por qué? Porque también ellos en las distintas etapas, como tú lo mencionabas, pues hay las resistencias, ¿sí? Y sobre todo, aquí cabe mencionar que todos somos seres únicos y al ser individuales tenemos nuestras pautas de desarrollo, que incluso en una misma casa, dos hermanos, les puedes tener los mismos límites, pero uno va a reaccionar de una manera y otro de otro. Lo mismo va a pasar en un salón de clases. Según la pauta de desarrollo de cada niño, de cada joven, pues van a poder ellos seguir, ¿sí? O afrontar distintas situaciones. Entonces, los límites, pues, es todo un arte, ¿no? Y esto va a depender también, ahorita que comentas, de que va a funcionar un límite con mi hijo mayor, pero con mi hija menor, el mismo límite no va a tener la misma funcionalidad. Y esto va a depender mucho también del ser esencial de cada persona. Y a partir de ese ser esencial, preguntarnos nosotros como papás, ¿hasta dónde puedo entrar sin convertirme en una mamá invasiva, en una mamá irrespetuosa? Que dicho sea de paso, puedo yo decir, para mí, que soy mamá de 2 jóvenes y de una adolescente, de repente entro en unos retos, porque lo comentábamos ahorita tras de cámaras, que muchas veces depende también del estilo de crianza que nosotros hemos recibido. De repente, pues, a gente de mi época, que recibimos la mayoría una crianza muy autoritaria, pues dependíamos de que nuestros papás nos marcaran el 1, 2, 3, 1, 2, 3, para nosotros sentirnos seguros. Pero ¿qué pasaba también? Que nos quedábamos sin esas herramientas, como comentabas tú ahorita, para la vida, esas competencias para poder tomar decisiones, para poder construir nuestra seguridad. Pero aquí yo creo que valdría la pena, Vero, profundizar hasta dónde, cómo nosotros podemos construir esa estructura en una crianza consciente, en una educación que llevemos a nuestros hijos de la mano, sin ser esas mamás helicóptero, sin ser esas mamás invasivas, pero tampoco sin ser esa madre o ese padre de familia permisivo, y que de tanta permisividad podemos caer también en el abandono. ¿Cómo poder entrar a este túnel de...? Ay, bueno, se me ocurren varias ideas que compartir. Me gustaría iniciar con esta reflexión.
somos seres imperfectos y con esa visión tenemos que entender que no vamos a poder controlar a nadie, que no vamos a cambiar un sentir de nadie, que vamos a siempre tener precisamente un límite que vamos a tener que respetar, porque la verdad vivimos constantemente a veces creando un conflicto que no existe. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho aceptar que no vamos a arreglar lo irreparable, no vamos a controlar lo incontrolable, que es la esencia del ser humano y sus necesidades de ese momento, ¿sí? Así como mencionas, con los hijos pues hay que observar y hay que escuchar y hay que estar presentes para poder detectar qué tipo de límite y en qué momento lo voy a aplicar. Pero más, yo les puedo regalar esta idea. Si queremos que los límites que nosotros queremos aplicar precisamente para guiarlos, ¿sí? Porque nosotros sí somos responsables, nosotros los adultos, de guiar y darles esta orientación y ser un puente transitorio entre su vida infantil y juvenil y su vida adulta, es empezar con estructura desde muy pequeños, porque esta estructura así, o que pueda sonar como, ay, qué enfadoso, rutinas, o qué militar, porque la acuestas a las 8 a la niña, o sea, lejos de ser malo o enfadoso, a los niños les otorga muchísima seguridad. Los niños van aprendiendo con las rutinas, y estamos hablando de rutinas básicas como horarios de las comidas, horarios para el sueño, horarios de tele, de momento de hacer la tarea, momentos de recreación, llegar a tiempo a sus clases, alistarse con tiempo para subirse al auto y transportarnos a la clase de deporte, por ejemplo, que son en el día a día, son actividades en el día a día, pero si tú los estás desde pequeño fomentando en una estructura que también sentarnos a comer a la misma hora, ¿sí? A veces se presentan situaciones que tienes que ser flexible o pues movimientos, ¿no? En la dinámica, pero hay una constante ahí en tu vida. A los niños esto les va a dejar el mensaje de que hay un momento y un lugar para hacer las cosas. Y esto va a facilitar que estás en el parque, se acabó la hora del parque, vámonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que otro día van a volver, ¿sí? Y van a poder estar ahí y se van a ir a su casa. ¿Por qué? Porque todo esto pasó en las rutinas, ¿sí? Al otro día se sentaron en el comedor a comer, al otro día sonó la alarma para levantarse. Ellos les da mucha confianza y seguridad, ¿sí? Entonces, tener este tipo de estructuras desde muy pequeños ayudará precisamente a que ellos entiendan los límites con mayor facilidad, ¿sí? Hay padres, la verdad, que se acercan a consulta y los chicos pues han sido guiados, ¿sí? En una crianza tan flexible o tan ambivalente de estira y afloje. Entonces, este tipo de condiciones, ¿qué hace? Pues una conducta laxa, ¿no? Donde no saben ni por dónde a veces. O crea la inseguridad en los hijos. Y mucha incertidumbre también para ellos, porque no sé si ahora se van a enojar. Ay, la otra vez no se enojó, lo voy a hacer. Entonces, porque muchas veces las madres actuamos según el estado de ánimo en el que nos encontramos, porque tal vez no funcionó algo en el trabajo, porque me salió algo, en la cocina estaba yo preparando la comida, se me quemó ese platillo que estaba realizando. Totalmente. Y entonces empiezo a sentirme enojada, empiezo a sentirme fuera de mí misma. Y es ahí cuando nosotros confundimos a nuestros hijos, ese estira y ese afloja, como ahorita lo mencionabas tú, y que de repente para los hijos puede ser algo muy frustrante porque, y también que les genera mucha incertidumbre y ansiedad, porque de repente ellos pueden cuestionar, ¿y qué hice mal? ¿Y ahora en qué me equivoqué? Si el día de ayer realicé las mismas conductas, hice las mismas acciones y mamá hoy está enojada y papá también se enojó conmigo. Entonces ahí nacen también, tanto en los niños como en los adolescentes, sentimientos de insuficiencia. ¿Por qué? Porque están ellos realmente confundidos. Acabas de decir algo
también con referencia a la comida, a las rutinas. He compartido con toda la audiencia que una servidora ha sido por algunos años ya asesora en crianza consciente. Y la crianza consciente nos invita precisamente a vernos a nosotros mismos como Totalmente. padres, como madres de familia. Vital. ¿Qué me sucede a mí? ¿Qué me sucede a mí cuando mi hijo no quiere comer aquel platillo que yo preparé? ¿Qué me sucede a mí cuando mi hijo no quiere comer a esa hora? Y hablaste al principio también de la importancia de que nosotras como mamás, los padres de familia, en las escuelas también aprendamos nosotros a ser muy respetuosos de los ritmos biológicos de nuestros hijos. Y a veces las mamás tenemos unas grandes batallas con nuestros hijos porque queremos que a esa hora se coman ese platillo que nosotros preparamos. Y nosotros... Y a la velocidad de un adulto. Y a la también. velocidad del adulto. Entonces Sí. aquí la pregunta sería, a ti adulto, ¿cuántas veces has permitido que te obliguen a comerte aquel platillo que no te guste y que te lo comas rápido? ¿Cuáles son esos sentimientos que tú en ese momento experimentas cuando alguien te está apurando porque quiere que tú cumplas sus necesidades? Entonces veamos cómo es importante también. ¿Qué impacto tiene nuestro modelar, ¿no? ¿Qué impacto tiene nuestro actuar? Y la riqueza que va a estar al voltearnos a ver, al permitirnos, ¿sí?, respondernos también estas preguntas y reflexionar. ¿Por qué? Porque al conocernos, al validar nuestras emociones, al asumir nuestra parte, pues vamos a guiar de una manera más sana y vamos también a estar más estables y más funcionales, definitivamente. Voy a poner un ejemplo donde voy a tratar de conectar precisamente la hora de la comida con la estructura y los momentos estos también de respetar los ritmos de cada niño en desarrollo. Los niños preescolares pasan una serie de ciclos respecto a la comida. ¿Sí? Si hoy comen melón, les encanta, lo aman y pasan 2 semanas y no lo quieren ni ver. Y tú, pero era el melón, ya todo tienes tus fruta picada, listísima porque amaba el melón, ¿no? Y resulta que ya no. Y ya dio vuelta a eso, llegó un ciclo, está ahí. Pero todos los días tú te sientas con él a desayunar, montas la mesa, su plato está ahí, le vas ofreciendo frutas, le vas ofreciendo variedad. Él va a ser muy selectivo posiblemente en los alimentos. O 2, 3, picó y otra cosita y ya no, ¿sí? Pero si yo voy a continuar con una estructura de todos los días va a haber desayuno presente en la casa, todos los días nos vamos a sentar en el comedor a la hora de la comida después de clases, él eventualmente también va a desear pertenecer y estar sentado ahí. Tal vez no se va a comer todo el platillo, tal vez pase por una fase selectiva, tal vez termine comiendo al ratito otra cosa para complementar. Pero yo no voy a crear una lucha precisamente de control o de perfección cuando no es necesaria, cuando lo que me toca ser empática en la etapa de desarrollo que está y cómo se lo voy a fomentar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la estructura. ¿Por qué insisto? Porque es necesaria. Es necesaria, a los niños les da mucha tranquilidad y seguridad. Hay una aportación que me gustaría compartirles respecto, como les mencioné hace rato, en el arte de aplicar límites. O sea, ¿cómo puedo yo, padre de familia, un maestro, pues sentirme que tengo elementos y qué factores me van a ayudar a establecer límites sanos en pro al bienestar de los niños y jóvenes? Yo le llamo las 4 Cs, ¿sí? La primera los voy a citar y luego los voy a tratar de explicar. La primera es comunicación, conexión. La segunda es constancia. La tercera C es precisamente congruencia. Y la cuarta C, consecuencias. Todo esto cumple en un ciclo. Si yo hago mi checklist en los límites que voy a seleccionar para aplicar en casa con alguno de mis hijos o en el salón con alguno de mis estudiantes, pues yo hago este checklist, ¿sí? Y si yo llevo estos factores a contemplación,
pues mis límites van a ser más efectivos. ¿Por qué? Porque yo no, hablando de la primera, ¿no? Que es la que abarca comunicación y conexión. Primero que nada, voy a hacer que las instrucciones o las solicitudes que yo pida para una conducta deseable sean claras, ¿sí? Voy a buscar la conexión porque yo no puedo corregir si no conecto, ¿sí? Yo no puedo guiar si no estoy presente. Entonces, desde el diálogo, desde la manera en que palabras utilizo, según la etapa de desarrollo, pues va a tener un impacto, no mi mensaje. Pero ahora la conexión con los niños pequeños, pues es estar presente, disponible. Hay muchas más oportunidades porque los niños pequeños aún dependen de nuestra presencia para muchas actividades. Por lo tanto, pues estás jugando o están armando el lonche o estás ayudándolo en ya los últimos momentos de su baño. Entonces hay muchos momentos donde puedes conectar y es a través del contacto visual, del contacto físico, de palabras cálidas, de escuchar, de observar, ¿sí?, sus intereses de ese momento. Y si te quiere volver a platicar el episodio 3 de Bluey, pues lo vas a escuchar otra vez y a lo mejor hasta hay detalles que la otra vez no te platicó porque ahora ya él los analizó diferente. Vas a descubrir a otro ser maravilloso en cada oportunidad que tengas. Afortunadamente con los niños pequeños se dan muchas, ¿no?, esos momentos. Hablamos todavía de conexión y comunicación. Con los adolescentes pues cambia un poquito la cosa, ¿verdad? Porque los adolescentes pues en esa etapa están buscando espacio, están definiendo su identidad, una postura más crítica. Entonces surgen ventanas, yo le llamo así, surgen pequeñas ventanas donde tenemos que aprovechar para conectar con ellos, cuando están disponibles ellos. Nosotros seguiremos presentes y disponibles, pero ellos son los que pues nos permitirán el pase, ¿no? Ahora sí, tenemos que tocar el timbre, ¿no?, para entrar. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar precisamente ese espacio que es parte del desarrollo. No me voy a pelear con eso, ¿sí? Entonces, en esas pequeñas ventanas que surgen para, pues, acercarnos, yo tengo que congeniar con sus planes. Uy, quiero ir a ese concierto. A ver, pues analicemos de qué se trata, quién es el cantante. Te vas involucrando en sus intereses. Te haces cómplice, buscas esos momentos precisamente donde da pauta. Entonces, que ves que están así como que solicitando muchos proyectos en la escuela, dile, ay, que se vengan aquí a tu equipo y aquí armamos. Tráete a tus amigos, voy a cocinar para todo. Claro, para dame todas. ideas que les gusta, aquí les compramos una botana, lo que quieras. O sea, entonces, estamos en comunicación y conexión. Y ahora, vamos a pasar al de consistencia. Tengo que ser constante. Ya dije que a tal hora se duermen, a tal hora se van a dormir, porque en el momento en que yo me empiezo a contradecir, pues ya no va a funcionar tanto, ¿sí? Voy a estar mandando mensajes, pues, incongruentes, voy a estar mandando mensajes contradictorios y pues yo también voy a perder autoridad, ¿sí? Porque el índice de confianza ahí es, ay, no va a pasar nada, ay, ¿no? Y pues la verdad tenemos que ser constantes. La constancia es una llave, ¿sí?, que me va a enseñar, y lo voy a repetir, que me va a enseñar el momento y lugar para hacer las cosas. Porque esto me va a acompañar toda la vida, incluso a nivel laboral, ¿sí? ¿Cuándo voy a abordar al jefe para un tema delicado? Todo esto me va a acompañar si yo lo aprendí de niño. La tercera C, congruencia. Congruencia, ay, qué difícil nos pasa porque como los adultos también nos sumergimos en rutinas, en prisas y también pues tenemos nuestras necesidades emocionales que a veces no alcanzamos a identificar o cubrir o tardamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma rutina o actividad nos va consumiendo. Entonces, pues a veces nos mostramos incongruentes. Quiero saber de mi hijo, quiero conocer sus necesidades, quiero que me cuente, pero yo no estoy muy disponible. Mi presencia es intermitente o estoy absorta en el trabajo, estoy, en la computadora o en el teléfono. Entonces, mis momentos que tuve con él ya no están, pero sin embargo quiero saber todo, le demando a él para que cubra esa
¿sí? Y yo tener, sí, ya, este espacio, esta información ya la tengo, pero no es así, ¿no? Nos toca precisamente ser nosotros los modelos ejemplares de tanto de comunicación como de constancia. Que vea que yo me levanté a hacer ejercicio, que vea que yo hice un esfuerzo por llegar temprano por ir al colegio, que vea yo, sí, en el caso de ser maestros, que yo preparé el material, que estoy atento y que me acuerdo lo que me dijo la semana pasada acerca del proyecto, del cambio de fecha o algo. Estar ahí. Entonces, sí, entonces sumamos conexión, comunicación, constancia, congruencia y llegamos al tema de las consecuencias. ¿Sí? En la cuarta C estamos hablando de las consecuencias. Las consecuencias van a irse ajustando conforme la etapa de vida. La consecuencia de un niño que va pues tener a los 5 años va a ser muy diferente de la de uno de 11 o uno de 13. Vamos a irlas ajustando, por supuesto, pero lo más importante de las consecuencias es que hay un aprendizaje oculto donde los vamos a enseñar a ser responsables de su parte. En el caso de las tareas, no hizo la tarea y ahora pues está pues la comunicación en la escuela de padres, ¿no? Donde firmas la agenda, si pues hizo la tarea o alguna nota, que puedas poner alguna observación, no le gustó este ejercicio, batalló mucho, algo que pudieras comunicar a la escuela. Pero si no la hizo, pues no la voy a firmar. Pero va a llorar, la maestra va a pensar que no nos sentamos a hacer la tarea. Pueden pasar muchas cosas por nuestra cabeza, queriendo justificar o queriendo impedir pues el caos, o que el niño sufra, o que se le compliquen las cosas. Pero tenemos que ser realistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí va a aprender a ser responsable, a hacer su parte. Mañana va a estar sentadito para hacer su tarea porque no le va a gustar ese hueco que no hubo la firma, ¿sí? Y en realidad podemos pensar que es caótico, pero en el fondo tiene un gran beneficio. Y también tenemos que ser conscientes, ¿no? Como decíamos ahorita, no se trata de crear barreras, ¿sí? No voy a ser severa en las consecuencias. Tengo que ser asertivo en las consecuencias. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante en el cual tendríamos que poner una muy especial atención. Ambas hemos colaborado por muchos años en instituciones educativas en donde tristemente hemos de aceptar la realidad que existe actualmente en muchas escuelas a nivel mundial, en donde con la bandera de consecuencias utilizamos el castigo para poder corregir desde el modo adulto a los niños. Y desde la crianza consciente, desde la postura de la crianza consciente, he de exponer a todos los que en este momento nos están escuchando, el castigo no es más que un tipo de violencia. Y estamos hablando de la violencia activa. En la violencia activa hay gritos, hay juicios, hay críticas, hay amenazas y hay castigos. Y si hoy día nosotras como madres de familia, padres, en las escuelas, queremos a través del castigo corregir una acción de nuestros hijos mediante la violencia, pues esto no va a ser más que alejarnos y desconectarnos de lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida, que son nuestros hijos, que son nuestros alumnos. Ahora, en otro de los puntos que también que cabe aquí en la consecuencia, yo creo que también tendríamos que aclararle a toda nuestra audiencia que las consecuencias tienen que ser naturales, que las consecuencias no tienen que ser a conveniencia del adulto, no tienen que ser a conveniencia de una institución, porque de repente, y lo hemos vivido, Verónica, de repente llega una madre, un padre de familia muy molesto porque otro chiquito, otro adolescente hizo una broma, molestó a algún compañero y llegan con el director de la escuela exigiendo que a ese niño se le castigue y se le castigue expulsándolo de la escuela.
Y eso obviamente causa un gran dolor y una gran marca en ese niño, en ese padre de familia. Entonces, yo aquí a mí me gustaría, Vero, que nosotros recalcáramos cuáles son esas consecuencias naturales. No las que yo como adulta, desde mis vivencias, desde mis carencias, desde mis heridas o traumas, quiero imponer a un niño o a un adolescente, sino, por ejemplo, si en este momento está lloviendo y yo salgo, una consecuencia totalmente natural va a ser, es que yo me voy a mojar. Esa es una consecuencia natural. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias, si podemos hablar de consecuencias dentro de esa crianza en la cual nosotros como padres tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra tarea? ¿Cómo nosotros podemos llegar a corregir a nuestros hijos sin lastimarlos, sin faltarles al respeto, sin socavar su dignidad como ser humano? Sí, ahorita que mencionabas lo de en el ámbito educativo, sí, todavía vemos abuso de poder y mucho control. Y debo mencionarlo, que también vemos a papás que ahora tienen una participación muy activa y extrema también dentro de la escuela, para bien y para mal, ¿sí? Casi quieren llegar a dirigir, ¿sí?, la institución, precisamente por buscar una solución o una consecuencia a una situación que a ellos les pareció pues caótica y desagradable. Podemos entender su sentir, pero son dos partes que tienen que coincidir en una misma filosofía, ¿sí? Precisamente en crianza consciente, en la responsabilidad, en crear un espacio para fomentar la responsabilidad. Creo que es importante al momento de elegir consecuencias, pensar mucho que los niños, y les comuniquemos el mensaje de que vean ellos el efecto de sus actos y de sus acciones tienen en otros, ¿sí? No te alistaste a tiempo, va a pasar la ronda, ¿sí? Y vas a retrasarlos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué van a retrasarse? Tú fuiste el que no te levantaste a tiempo, no te alistaste a tiempo, entonces vas a tener que salir y decir, adelante, se van sin mí porque no estoy listo. A enfrentar la realidad de una manera natural, ¿sí? Consciente, ¿sí? A lo mejor les da pena, a lo mejor les da coraje, en ese momento se frustran, pero ese aprendizaje es precisamente que estamos buscando, que enfrenten su situación, que enfrenten. Va a haber muchas que vamos a tener que imponer nosotros, sobre todo en los pequeños, porque ellos no van a ser capaces de elegir una consecuencia a veces. Hay niños que sí son más agudos y yo voy a limpiar, ¿no? Por ejemplo, derramaron algo, pues limpiar, ¿no? Pero hay otros que vamos a tener que dirigirlos o entrenarlos. ¿Por qué? Porque a veces está precisamente otra expresión de los límites es fuera de, ¿no? Al borde. Entonces, ¿por qué? Porque va a suceder que está fuera de control y ahí no es un niño capaz de gobernarse, por supuesto que no, y mucho menos tomar una decisión. Y aquí tal vez estaríamos hablando de reacciones emocionales automáticas, ¿sí? Puede ser. Y aquí también tendríamos que poner una especial atención. Si hay un niño, un adolescente que constantemente está presentando reacciones emocionales automáticas, ¿qué es lo que está sosteniendo este tipo de reacciones emocionales? ¿Cuáles son esas necesidades de ese niño y de ese adolescente que no están siendo escuchadas, que no están siendo vistas, que no están siendo atendidas en primer lugar desde el seno de la familia y en segundo en el ámbito escolar? Entonces, cuando los niños, los adolescentes empiezan con berrinches, con gritos, con llantos y que de repente nosotros como adultos nos sorprendemos ante ese tipo de reacciones, ese niño y ese adolescente en ese momento nos están gritando
por favor veme, por favor escúchame, necesito que seas empático conmigo. Desde la crianza consciente nosotros decimos que es necesario tener una intimidad emocional con nuestros hijos para precisamente poder llegar a esa comunicación asertiva, a ese diálogo amoroso, respetuoso, basado en un amor incondicional. Pero si este niño en este momento está presentándote reacciones emocionales automáticas a cada momento, de una constante, ya sistémicamente. Es una alarma que nosotros como adultos deberíamos de prender y de preguntarnos, ¿qué es lo que mi hijo necesita? ¿Qué es lo que mi alumno está necesitando de mí y que yo en este momento no se lo puedo dar? Y ojo, y si yo no le puedo dar a mi hijo, a mi hija, esa escucha, esa mirada, esa presencia, esa atención, esa intimidad emocional, Totalmente. vamos hacia adentro, autoconocimiento. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué me está ¿Qué impidiendo? me pasó a mí en aquella época, en la infancia, en donde probablemente puede ser que no fui una niña o un niño visto, que no fui un niño o una niña respetado al momento de hablar? Entonces, ¿cómo la crianza consciente nos lleva hacia adentro a descubrir qué me está pasando a mí cuando estoy acompañando a mis hijos? ¿Qué me está pasando a mí cuando debo de poner o necesito poner límites a mis hijos y desde dónde lo estoy haciendo? Desde el castigo estamos hablando de la violencia y de un tipo de violencia activa y muchas veces, pero también lo vemos nosotros, tristemente lo vemos mucho en las escuelas, incluso nosotras como mamás vamos a ser muy honestas, Sí. a veces utilizamos el chantaje, utilizamos los vamos manipulando emocionalmente, amenaza. hablando a nuestros hijos de tal manera que ellos hagan lo que nosotros realmente necesitamos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la adolescencia, ya pasando a esta etapa, es una segunda oportunidad que las mamás, que los papás tenemos para crear y para educar a nuestros hijos. Y yo quiero compartirles como mamá ya de 2 jóvenes que es verdad, que es precisamente esa parte de la vida de un ser humano en que aquello que nosotros no pudimos construir, aquello que nosotros no pudimos hacer, porque realmente la mayoría de los papás veo no sabemos cómo. No Porque a somos veces perfectos. vamos repitiendo modelos que creemos que esos son los mejores para nuestros hijos. Pero ciertamente cuando realizamos un viaje de autoconocimiento, vamos hacia adentro de nosotros y descubrimos qué nos duele, qué le duele a nuestros hijos, es cuando nosotros podemos hacer esa conexión de la que tú hablabas, de corazón a corazón. Cómo en esta etapa de la adolescencia, nosotros como madres, como padres de familia, como docentes en las escuelas, los directivos, los líderes escolares en las escuelas, podemos aprovechar esta etapa para realmente, Verónica, poder conectar con nuestros hijos así desde lo más profundo de su corazón y hacerles saber que los amamos independientemente de sus errores. Totalmente, ser incondicionales. Voy a agregar algo justo en el tema de consecuencias y el castigo. Por lo general vamos a juzgar un mal comportamiento porque una conducta no deseable, se prenden mis alarmas como adulto. No, tengo que detener eso. ¿Sí? Y el abordaje es Disculpa que te interrumpa, porque luego viene la mamá y te dice, no has educado bien a tu hijo. Y viene la maestra de la escuela y viene la directora y te dice, ¿qué pasó, maestra? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué está haciendo con su hijo? Claro, pero tú te sientes juzgada, tú te sientes calificada a través tratando de alcanzar expectativas. Exactamente. Pero fíjate que tanto para padres como para el mismo joven en un momento que haya tenido una mala decisión y haya causado pues un daño o algo, es muy importante recordarles, ¿sí? Y eso pasa mucho en mi consultorio, recordarles que a veces es por falta de formación y de información que actuamos.
de una manera inadecuada. Sí, entonces tenemos que darnos la tarea, sí, de convertirnos precisamente en observadores, pero también en investigadores. ¿Qué mensaje me está dando con este comportamiento este joven? Sí, pero también qué le hizo falta. Y eso es un gran trabajo personal, Vero. Entonces, información y formación. ¿Sí? Entonces, muchas veces, y también un papá donde fue severo y se pasó, vamos a decir, una raya en control, en poder, pues también él va a aprender. Tiene la gran oportunidad de aprender y en la próxima actuar de una manera muy diferente. Y le agregaría yo de pedir disculpas. Me encanta. Yo creo que de saber reconocer que no fue lo asertivo. Porque así como es la segunda oportunidad para nosotros los papás de criar y de educar a nuestros hijos, también la segunda oportunidad para que nosotros como personas nos transformemos en una mejor versión de nosotros mismos. Diario. Y si en nuestra infancia y en nuestra adolescencia hubo algo que nosotros hicimos y que fuimos severamente señalados, criticados, enjuiciados, castigados por los adultos de nuestra vida, ya sea padres de familia, los o las docentes en las escuelas, las instituciones, las reglas a veces tan coercitivas de las instituciones educativas. Yo creo que también es muy importante que en este momento como papás sí hay dolor, sí hay vergüenza, a veces hay sentimiento de culpabilidad, pero todos esos sentimientos poderlos tomar en nuestras manos y créanme amigos, no estoy compartiendo nada que no haya vivido yo como mamá, nada que no haya vivido tampoco como profesional en el ámbito educativo. Duele darte cuenta que te has equivocado, te duele hasta los huesos. Totalmente. ¿Sí? Y a veces te da una vergüenza profunda también saber que te equivocaste, que criticaste, que juzgaste a alguien, incluso que impusiste un castigo, da vergüenza y nace ese sentimiento de culpabilidad. Yo invitaría a que esos sentimientos los podamos observar en nuestra mano y decidir cómo los podemos transformar para bien. Y que esto sea realmente para nosotros un impulso para ser esa mamá, ese papá, ese maestro o maestra que esos niños o que esos adolescentes realmente necesitan que nosotros seamos, Verónica. Así es, convertirnos en un espejo que proyecte precisamente congruencia. No es fácil, no. Es un camino profundo, es un camino lleno de sorpresas, algunas agradables, otras desagradables, porque en algunos vamos a encontrar recursos que no los validábamos y ahí están para nosotros. Y en otros vamos a encontrar pues esos huecos o carencias, ¿sí? Pero habrá que ser precisamente muy honestos y enfrentarlos, pero con la mayor dignidad posible que nos da esta humanidad de ser imperfectos, de que también estamos aprendiendo, de que también nos estamos construyendo junto con ellos. Nacieron nuestros hijos, pero no hay instructivo. Y aparte, voy a ser la mamá diferente de ese joven de 23 años. Voy a ser la mamá del de 19 y voy a ser la mamá del adolescente de 15. Entonces, me construyo a la par con cada uno de ellos. Y me voy desprendiendo también de aquellos estilos de crianza que en su momento probablemente me pudieron haber lastimado, que probablemente como padres, como madres de familia, nos pudieron haber limitado también en nuestro ser esencial. Aquí lo importante es que nosotros realicemos un gran viaje de autoconocimiento con una gran dosis de honestidad, ¿sí? De decir, caray, me equivoqué, con una gran dosis también de humildad para decir a nuestros hijos, discúlpame, y yo creo y lo he expuesto mucho, tanto en radio como en televisión, que no importa la edad en la que el hijo se encuentre. Puede ser un hijo de 50, de 60, de 40 años, y si todavía vive tu padre o tu madre y tiene a bien en ese acto de honestidad y humildad decirte, hija, recuerdo que cuando estabas en la primaria te tomé de la mano, te castigué por esto, y hoy
en esta etapa de mi vida, observando el pasado, me doy cuenta que no fue el mejor proceder de mi parte. Te pido una disculpa. Esta disculpa realmente sana las heridas del corazón. Nos lleva a una transformación y nos va a permitir que el sendero donde se van a cumplir nuestros anhelos lo caminemos con confianza y con paz, ¿sí? Entonces estamos hablando de una plenitud, de llegar a la plenitud, de desarrollarnos. ¿Por qué? Porque precisamente escuchar esas palabras, a pesar de ser adultos, de parte de tus padres, te llenan de paz. Claro. Te sientes vista, te sientes amada, te sientes aceptado. Y estas son las necesidades básicas de cualquier ser humano. Entonces, ahorita, conocer nuestros límites va a ayudar muchísimo a que nosotros seamos también capaces de establecer los límites, pero ahora sí, funcionales, conscientes, sanos. Y que eso nos va a subir a la vida adulta, ¿eh? Porque si ahorita nosotros no tenemos esa oportunidad que nuestros padres nos las pueden brindar, de saber cuándo sí puedo hacer esto, mientras no se ponga en riesgo mi vida. Yo creo que es un punto muy importante que podríamos abordar también en este episodio, en ese marco de la adolescencia, de la juventud, cuando el ímpetu, cuando la energía es desbordante, pues todos queremos conocer el mundo y todos nos queremos comer el mundo a mordidas, a dos mordidas y saber de qué se trata vivir la vida. Pero también en qué momento nosotros, como mamás, como papás, debemos entrar sin caer en esa permisividad y abandonar a nuestros hijos, de decir, hey, aquí estoy yo para cuidarte, para rescatarte. Voy a ser muy clara. Niños y adolescentes, sí, no pueden, hay muchas decisiones que no las van a tomar ellos. Así sea algo muy sencillo, como a qué horas voy a regresar de la fiesta, porque me la estoy pasando muy padre y son mis mejores amigos, los cuales tú conoces, mamá. No, eres un menor de edad y estás bajo mi responsabilidad. Y en esta casa hay una filosofía y hay reglas, ¿sí? Valores, principios y que rigen a la familia. Que respetar. Entonces, alineado todo eso, pues a mí me permite, padre, decir, no, esta es la hora, a esta edad, es lo que nosotros como familia, como padres, consideramos prudente. ¿Por qué? Porque precisamente ya no es limitar pues los riesgos a los que te vas a exponer, ¿sí? Y ser ordenado, porque es bien importante también ser ordenado, ¿sí? Va a haber muchas fiestas, vas a ir a todas las que se pueda, pero tampoco se trata de que en un día la fiesta dure 24 horas, ¿no? Por ejemplo, habrá situaciones donde tenemos que tener en cuenta, actualmente es para la edad de adolescentes, pues quieren manejar, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros en las reglas para conducir, auto, moto, en fin, y decir el rango de conducción está permitido, la cantidad de pasajeros que vas a transportar, porque es una responsabilidad muy grande, hacerlos muy conscientes de eso. Si voy a darles la oportunidad de aprender a manejar y darles eventualmente el permiso de usar el auto, tengo que yo delimitar, ¿sí? El regreso de salidas sociales, ¿a qué horas? Otro es la ingesta de alcohol. Muy importante. Podría no decir que todos lo hacen. Exacto. Exactamente. No porque todos lo hacen tú, pero algo que voy a hacer aquí, un pequeño paréntesis, es que decidimos desde nuestra plataforma de valores los seres humanos, y te lo pongo desde la visión de la logoterapia, es a través de los valores vividos desde mi infancia, donde yo voy a tener más fortaleza de aprender a decir no a aquello que no me conviene, que no quiero o que me siento presionado. ¿Por qué? Porque yo desde pequeño aprendí a ser fiel a esos valores que me contuvieron, que me construyeron, esos valores que vi en mi casa. No porque se me antoje el juguete de mi amigo ya lo voy a tomar.
Yo ya aprendí que eso es respeto y hay que ser honestos y reconocer, sí, se me antoja mucho, qué padre, pero no es mío. Y lo voy a respetar, es de otro, pertenece a otro. Hasta aquí llego yo y ahí está el otro. Podré encontrar maneras de conseguirlo, lo puedo pedir prestado, puedo decirle a mis papás y después hacer un plan o ahorrar, en fin. Pero precisamente le vamos a presentar un camino de posibilidades para solucionar eso, que a lo mejor le causó conflicto al menor. Pero volviendo a los valores, es bien importante, ¿sí? Que si nosotros estamos así y precisamente siendo claros en la formación de valores, más los límites, vamos a tener un ser humano capaz de decir, no, y hasta aquí llego, no quiero, no me conviene, no, eso yo no lo hago, ¿sí? Entonces, precisamente la ingesta de alcohol y bueno, y ahora hay demasiadas sustancias, ¿no? Que las tienen, pues la verdad, a la mano y ahí, pero pues va también depender de lo que trae adentro cada joven, ¿sí? De qué tan lleno está el tanque emocional, qué tanto nosotros como madres y como padres de familia llenamos este corazón de amor, qué tanto a través de nuestra presencia, de nuestra mirada, de esa escucha activa, de esa comunicación asertiva que tengamos con ellos, estamos dándonos todos la oportunidad, y digo todos porque también los padres llenamos nuestro corazón en el momento que les brindamos ese amor, ese acompañamiento a nuestros hijos, porque también queda un sentimiento de tristeza, un sentimiento de culpabilidad cuando de repente cambiamos unas cosas que realmente no eran las prioritarias, Sí. por estar realmente presentes con nuestros hijos. Yo creo que aquí es importante darles a conocer a las madres, a los padres de familia, a los y las docentes, incluso a aquellos adolescentes que nos acompañan hoy día, porque es tan importante sí poner límites en la crianza de nuestros hijos, porque es tan importante decir hasta aquí puedes llegar y más allá no. ¿Por qué? Porque corre riesgo tu vida. Yo escuchaba a Vero, fíjate, hace unos días atrás, hablaban precisamente sobre la estructura de un edificio. Y decía que si en ese edificio, por ejemplo, no había paredes, nos iba a tocar la lluvia, nos iba a tocar el sol, porque no iba a haber nada que contuviera, que nos protegiera de todo ello. Pero si, por ejemplo, hablando de las ventanas que ahorita tú referías, existían ventanas, existían puertas en donde podíamos ver ese rayo de luz, en donde podíamos escuchar tal vez el canto de los pájaros, pues ya podemos ver que en esa estructura también hay flexibilidad. Entonces, reconocer nosotros como padres de familia hasta dónde vamos a permitir que nuestros hijos a cierta edad tomen sus propias decisiones en el ámbito de explorar el mundo, de conocer, de aprender y de ser autónomos. Es decir, de irles dando de manera paulatina competencias para la vida, pero también saber cuándo, como padres de familia, y expresárselo también a nuestros hijos, cuando también nosotros es necesario que nos hagamos presentes y decir, hasta aquí, porque habrá puertas que todavía no están listos para cruzar. Y eso se llama prudencia. Y eso es un acto de amor propio, que yo lo voy a tener que ejercer en ese momento a través de un límite, lo voy a modelar, lo voy a entrenar al joven, pero eventualmente él tendrá que cruzar el camino con prudencia. Y habrá puertas, como menciono, que no están listos para cruzar. Totalmente. Pero para cerrar en esta ocasión este episodio, me gustaría que te dirigieras a las madres de familia que en este momento están en la disyuntiva de cómo debo de actuar como mamá, como la vecina que es muy permisiva, como la comadre o la hermana que es muy buena onda y que
todas las amigas de su hija o de sus hijos la siguen porque le siguen el rollo, como dicen los chavos. Alcahuete. La alcahueta, como decimos en México, esa persona que solapa todo y que está en esa disyuntiva, ¿hasta dónde debo entrar? ¿Qué mensaje le dejarías a esas madres, a esos padres de familia en cuanto a los límites sanos que debe de haber en la crianza y en la educación de sus hijos? Bien, de entrada, sentirse acompañados, ¿sí? Porque se vale pedir ayuda. Se vale pedir ayuda, se vale tocar la puerta. Eso es muy importante que lo tengan en mente. A veces nos podemos estar en confusión, caer en contradicciones, precisamente porque son muchas voces las que nos acompañan, pero también nos acompañan guías y especialistas o gente de nuestra entera confianza a la cual admiramos y ya tenemos como un modelo o un ejemplo. 2, nunca es tarde para voltearse a ver, nunca es tarde para rescatar recursos, nunca es tarde para encontrar experiencias que sumen a nuestra vida. Pero también hay que ser muy, muy honestos y estar muy claros en qué tipo de crianza voy a elegir, qué camino, y estar en sintonía. Si hay un padre presente, estar en total sintonía y saber hacer equipo, porque también eso pasa mucho. Hay mucha disyuntiva a veces, incluso dentro del interior de la casa, ¿no? Hay mucha, vamos a decir, hay división, ¿no? En cuanto a la crianza. Entonces, y otro punto que yo regalaría a las mamás es que en verdad voltea a ver a ese niño con toda la empatía que puedas, con el corazón, ¿sí? Con los 5 sentidos. Observa todo lo que puedas obtener y hazte presente. Ahí ya estás otorgando un regalo grande, el estar presente, ¿sí? Y todo tu esfuerzo, todo el trabajo, toda la carga que a veces y el cansancio que podemos sentir, ha valido la pena. ¿Por qué? Porque sumar a la vida de otro, pues habrá un beneficio grande y positivo, habrá un impacto hermoso. Entonces, vive tu amor propio, voltea a verte, cuídate. Si necesitas salirte a caminar, si necesitas pintar, si necesitas hacer una actividad que a ti también te dé gozo y autorrealización, adelante. Algo muy importante, fíjate eso que acabas de decir, cómo también a veces los padres, las madres ponemos esos límites, probablemente a veces desde la amargura, a veces desde nuestra soledad, desde nuestras necesidades, del cansancio, porque la sociedad ya nos dice que tienes que dar y que tienes que dar y que tienes que darte, pero antes de darte a los demás es importante primeramente escucharte, amarte, observarte, para poder darnos también y cuidar a los demás. Verónica, pues hoy hemos terminado este episodio, la verdad te agradezco mucho, muchísimo en el alma, agradezco que hayas regalado tu tiempo, no nomás a las personas aquí que viven en nuestra ciudad del Sol, en Hermosillo, Sonora, sino también a todas aquellas personas que nos escuchan en diferentes partes de Europa, de América Latina, agradecerles siempre su presencia, como es el título de este podcast, de llevarnos con ustedes y juntos emprender un largo vuelo hacia la transformación personal consciente. Quiero invitarlos a que compartan este episodio con otras madres, con otros padres de familia, con todos aquellos adultos que el día de hoy tienen en sus manos un hermoso tesoro, que es la niñez, que es la adolescencia de nuestro presente, de nuestro mundo. Vamos todos a ayudar a esos papás a prosperar, a ser cada día mejor en este maravilloso y bendita tarea de ser mamás, de ser papás. Antes de despedirme, quiero que les digas cómo te pueden encontrar, cómo pueden saber de Verónica y
también tú ofrecer ese servicio extraordinario que das en el acompañamiento de niños y de adolescentes? Bien, la verdad estoy en una etapa siendo cauta precisamente para llevar el equilibrio también de crianza. Entonces tengo un horario delimitado. Por las tardes estoy consultando. No sé, te dejo los datos para que los agreguen tal vez el video o en un comentario. Las citas del trabajo que yo ofrezco es terapia individual, niños y jóvenes. Entonces, pues encantada, agendamos cita y nos sentamos a dialogar y a hacer un plan de trabajo. Claro que sí, Beri, pues muchísimas gracias y amigos, es así como el día de hoy terminamos este hermoso episodio de Llévame contigo y vuela. Los espero en una nueva emisión para seguir volando juntos hacia una gran transformación consciente. Muchísimas gracias.